Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en firme en este tiempo de la Cuaresma. El Evangelio de hoy nos propone un tema que para la sensibilidad del hombre moderno es un poco extraña. Nos habla del ayuno. Entendemos perfectamente el ayuno por motivos estéticos, por guardar la línea, por volver a recuperar un jean, una camisa que nos quedaba bien, y ahora buscamos la delgadez como una meta de la vida. También entendemos el ayuno por motivos médicos, cuando el corazón se engrasa, cuando las rodillas necesitan menos peso en el organismo. Entendemos perfectamente el ayuno en orden a disminuir de peso por salud para el cuerpo. Pero hablar hoy de ayuno por una motivación no estética y no dietética o de dieta o medicinal, sino por motivos espirituales, nos resulta un poco estrambótico. Algunas personas lo toman como una radicalidad, inclusive personas que dicen que si alguien ayuna, eso es atentar contra la salud. Definitivamente podemos decir que la sensibilidad moderna no entiende lo que es la mentalidad y la práctica ascética del ayuno. Tendríamos que entrar a afirmar de entrada que todas las grandes religiones del mundo entero, no solamente las religiones monoteístas, islamismo, judaísmo y cristianismo, sino también las religiones místicas asiáticas, el budismo, el shintoísmo, el confucianismo, aceptan y acogen de alguna manera como una práctica muy recomendada el ayuno corporal, de alguna manera buscando el dominio de sí mismo. Ese podría ser uno de los fines primeros del ayuno, el dominarnos a nosotros mismos. Los libros de la sabiduría en la Biblia dicen: el que no domina el apetito, no domina las pasiones. El que no domina el apetito, no domina las pasiones. De alguna manera, cuando no tenemos control o fuerza de voluntad sobre los apetitos de nuestro estómago, tampoco tenemos control o fuerza de voluntad sobre los apetitos desenfrenados de nuestra lengua, hablar más de la cuenta, o sobre los apetitos desenfrenados de nuestra libido, de alguna manera buscar más allá. Todo está concatenado, todo está de alguna manera vinculado, relacionado, y se busca fortalecer esa voluntad, esa disciplina para reconocer que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Tan claro es esto que la Iglesia ha acogido el tema de la gula como uno de los 7 pecados capitales. El desbordamiento en la comida, el comer innecesariamente, lo coloca la Iglesia en su sabiduría bimilenaria como uno de los 7 pecados cabeza, capitales, como de alguna manera del cual se derivan una serie de perjuicios y de problemas para la vida personal. El dominio de sí mismo, el dominio de la voluntad, el dominio de las pasiones, en primer término, está detrás de el ayuno como una práctica ascética. Una segunda afirmación o fin del ayuno, podríamos decir, es la comunión con Dios. La práctica de 2000 años de la Iglesia ha mostrado que cuando el estómago está vacío, de alguna manera el cuerpo se experimenta necesitado, contingente, y en esa necesidad corporal, en esa unidad cuerpo-espíritu, en esa realidad cuerpo-espiritual que somos todos los seres humanos, descubrimos que con el cuerpo hambriento, necesitado, el alma espiritual se percibe también necesitada, con hambre y sed de Dios. De hecho, es común encontrar en los salmos expresiones como esta: mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Una expresión en el orden, digamos, de los apetitos biológicos se traslada al mundo espiritual para indicar que esa hambre física puede volverse hambre de Dios
entiéndase, hambre del amor de Dios y hambre de la caridad a los demás hermanos. Esa comunión con Dios nos hace más abiertos a escuchar la palabra de Dios, a comprenderla mejor y a orarla muchísimo mejor. Cuando hay una situación existencial de precariedad, de alguna forma el ser humano está más abierto como al amor misericordioso de Dios, a escuchar su palabra de sabiduría que ilumina, que conforta, que sostiene. Qué bonito es el ayuno con oración. Qué bonito que en estos días de la Cuaresma nosotros podamos decir: ayuno por unas horas, disminuyo los alimentos y luego me encierro en mi habitación, me encierro frente a mi altar personal y allí leo la palabra, leo un salmo, leo el Evangelio del día, lo medito, lo contemplo, lo guardo en mi corazón. Finalmente, en una tercera acepción de lo que es en las tres grandes bondades del ayuno, la primera el dominio de sí mismo, la segunda nos abre más plenamente a la comunión con Dios, permitiendo que en oración estemos más atentos a escuchar su palabra. Una tercera bondad del ayuno es que el ayuno nos hace, más allá de un ritual religioso externo, nos hace más sensibles a ser justos con el necesitado. Recordamos que solo el que padece, compadece, y solo la persona que es capaz de privarse voluntariamente de alimentos está más dispuesta, más abierta a reconocer la necesidad de la persona necesitada, de la persona que está mendigando alimento, que está mendigando ayuda, auxilio de parte tuya. Podemos decir que el ayuno combinado con oración es dinamita espiritual, es una poderosísima combinación que genera en el alma humana la liberación del mal. Recordamos el famoso pasaje evangélico cuando los discípulos se lamentan ante Jesús de no haber podido exorcizar, liberar, desatar del mal a un hombre, y Jesús le responde tranquila y serenamente: no se preocupen, esta clase de demonios solo sale con ayuno y oración. Los coloca conjuntamente, el ayuno y la oración juntos son dinamita espiritual para sacar del mal, sacar, exorcizar, liberar, desatar del mal a una persona. Cuando te sientas muy invadido por situaciones que te sugestionan interiormente, cuando te sientas de alguna manera muy invadido por desesperanza, muy invadido por codicia, muy invadido, digamos, por la libido, por la lujuria, muy invadido por una adicción al licor que te reclama consumir, mezcla estas dos palabras, ayuno y oración, y con seguridad encontrarás esa fuerza espiritual que jamás habías imaginado que podías tener y te ayudará inmensamente a vencer el mal. Pero el ayuno, además de combinarse con la oración, se puede combinar con la limosna, Y en ese sentido, del tercer punto, tercera bondad que enunciábamos del ayuno, mezclado con limosna nos hace muchísimo más sensibles en la caridad. Nos ayuda a descubrirnos más abiertos a ayudar al necesitado. Siempre recuerda que cuando uno en la vida está satisfecho, uno está encerrado en sí mismo y desconoce la necesidad del otro. Y volvemos a retomar esa frase: solo el que padece, compadece. Solo el que ha vivido hambre voluntariamente aceptada puede entender el hambre necesariamente impuesta a una persona pobre en recursos económicos. Uno lo ve en la práctica cotidiana, a veces que nunca ha carecido de nada y alguien le pide ayuda, saca argumentos que son racionalizaciones, justificaciones, dice: eso es para vicio, no le voy a dar, aquí hay empleo en este país, que trabaje. Son racionalizaciones porque en el fondo no alcanzamos a entender el dolor de otra persona. En cambio, cuando hemos vivido la realidad de una nevera vacía en la casa, tú sientes el dolor natural del necesitado, y como has vivido ayuno de alimentos en tu estómago, eres capaz de comprender la necesidad que hay en otro ser humano. Finalmente podemos decir que
hay el ayuno espiritual. Está el ayuno material, que lo entendemos plenamente y quizás es el sentido más obvio que podemos conocer, pero hay esa otra dimensión del ayuno espiritual. ¿Cuál puede ser ese ayuno espiritual?, me preguntarán ustedes, queridos amigos. Ayunar del pecado, ayunar de vicios, ayunar de maldades, ayunar de dañar a otro ser humano, ayunar de dañar a otro ser humano. En este primer viernes de mes del corazón de Jesús, cuando estamos en las puertas de la Cuaresma, pidámosle al corazón de Jesús que nos dé esa gracia de ayunar de la lengua para hablar mal de otros, ayunar de los oídos para oír conversaciones inoficiosas, ayunar de los ojos para no mirar películas, imágenes que nos pueden dañar interiormente, ayunar nosotros del corazón frente a actitudes de comodidad, confort, egoísmo que nos impide abrirnos a la necesidad de los demás. En esa línea se escribe mucho la pretensión y la propuesta del profeta Isaías, cuando nos dice que el gran ayuno que quiere es realizar la justicia con el oprimido, desatar las prisiones injustas, liberar a ese oprimido rompiendo los cepos, partir el pan con el hambriento, hospedar al pobre. Es la línea de la primera lectura que la liturgia de la Iglesia hoy nos presenta en Isaías capítulo 58, los primeros 9 versículos. Señor, danos la fuerza de voluntad para el ayuno material, más allá de motivos estéticos o de motivos médicos, por motivos espirituales. Danos la gracia de entender estas tres grandes bondades del ayuno: dominarnos a nosotros mismos, entrar en comunión con Dios, ser más cercanos a ser justos con el oprimido. Y danos, Señor, la gracia de entender que el ayuno mezclado con la limosna o mezclado, combinado con la oración, es dinamita espiritual. Señor, ayúdanos a ese ayuno del corazón, ayunar de la maldad, a no engordar el egoísmo, el orgullo, el amor propio. Ayúdame, Señor, a ayunar de los vicios que hay dentro de mi propia vida. Que este sea mi gran proyecto en esta Cuaresma. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Que vuelva a creer, y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Radicalidad. Inclusive personas que dicen que si alguien ayuna, eso es atentar contra la salud. Definitivamente podemos decir que la sensibilidad moderna no entiende lo que es la mentalidad y la práctica ascética del ayuno. Tendríamos que entrar a afirmar de entrada que todas las grandes religiones del mundo entero, no solamente las religiones monoteístas, islamismo, judaísmo y cristianismo, sino también las religiones místicas asiáticas, el budismo, el shintoísmo, el confucianismo, aceptan y acogen de alguna manera como una práctica muy recomendada
el ayuno corporal, de alguna manera buscando el dominio de sí mismo. Ese podría ser uno de los fines primeros del ayuno, el dominarnos a nosotros mismos. Los libros de la sabiduría en la Biblia dicen: el que no domina el apetito, no domina las pasiones. El que no domina el apetito, no domina las pasiones. De alguna manera, cuando no tenemos control o fuerza de voluntad sobre los apetitos de nuestro estómago, tampoco tenemos control o fuerza de voluntad sobre los apetitos desenfrenados de nuestra lengua, hablar más de la cuenta, o sobre los apetitos desenfrenados de nuestra libido, de alguna manera buscar más allá. Todo está concatenado, todo está de alguna manera vinculado, relacionado, y se busca fortalecer esa voluntad, esa disciplina para reconocer que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Tan claro es esto que la Iglesia ha cogido el tema de la gula como uno de los 7, el de precariedad. De alguna forma el ser humano está más abierto como al amor misericordioso de Dios, a escuchar su palabra de sabiduría que ilumina, que conforta, que sostiene. Qué bonito es el ayuno con oración. Qué bonito que en estos días de la Cuaresma nosotros podamos decir: ayuno por unas horas, disminuyo los alimentos y luego me encierro en mi habitación, me encierro frente a mi altar personal y allí leo la palabra, leo un salmo, leo el Evangelio del día, lo medito, lo contemplo, lo guardo en mi corazón. Finalmente, en una tercera acepción de lo que es las 3 grandes bondades del ayuno: la primera, el dominio de sí mismo; la segunda, nos abre más plenamente a la comunión con Dios, permitiendo que en oración estemos más atentos a escuchar su palabra. Una tercera bondad del ayuno es que el ayuno nos hace, más allá de un ritual religioso externo, nos hace más sensibles a ser justos con el necesitado. Recordamos que solo el que padece, compadece, y solo la persona que es capaz de privarse voluntariamente de alimentos está más dispuesta, más abierta a reconocer la necesidad de la persona necesitada, de la persona que está mendigando alimento, que está mendigando ayuda, auxilio de parte tuya. Podemos decir que el ayuno combinado con oración es dinamita espiritual. Es una poderosísima combinación que genera en el alma humana la liberación del mal. Recordamos el famoso pasaje evangélico cuando los discípulos se lamentan ante Jesús de no haber podido exorcizar, liberar, desatar del mal a un hombre, y Jesús le responde tranquila y serenamente: no se preocupen, esta clase de demonios solo sale con ayuno y oración. Los coloca conjuntamente. El ayuno y la oración juntos son dinamita espiritual para sacar del mal, sacar, exorcizar, liberar, desatar del mal a una persona. Cuando te sientas muy invadido por situaciones que te sugestionan interiormente, cuando te sientas de alguna manera muy invadido por desesperanza, muy invadido por codicia, muy invadido, digamos, por la libido, por la lujuria, muy invadido por una adicción al licor que te reclama consumir, mezcla estas 2 palabras, ayuno y oración, y con seguridad encontrarás esa fuerza espiritual que jamás habías imaginado que podías tener, y te ayudará inmensamente a vencer el mal. Pero el ayuno, además de combinarse con la oración, se puede combinar con la limosna, Y en ese sentido, del tercer punto, tercera bondad que enunciábamos del ayuno, mezclado con limosna nos hace muchísimo más sensibles en la caridad. Nos ayuda a descubrirnos más abiertos a ayudar al necesitado. Siempre recuerda que cuando uno en la vida está satisfecho, uno está encerrado en sí mismo y desconoce la necesidad del otro. Y volvemos a retomar esa frase: solo el que padece, compadece. Solo el que ha vivido hambre voluntariamente aceptada puede entender el hambre necesaria.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en firme en este tiempo de la Cuaresma. El Evangelio de hoy nos propone un tema que para la sensibilidad del hombre moderno es un poco extraña. Nos habla del ayuno. Entendemos perfectamente el ayuno por motivos estéticos, por guardar la línea, por volver a recuperar un jean, una camisa que nos quedaba bien, y ahora buscamos la delgadez como una meta de la vida. También entendemos el ayuno por motivos médicos, cuando el corazón se engrasa, cuando las rodillas necesitan menos peso en el organismo. Entendemos perfectamente el ayuno en orden a disminuir de peso por salud para el cuerpo. Pero hablar hoy de ayuno por una motivación no estética y no dietética o de dieta o medicinal, sino por motivos espirituales, nos resulta un poco estrambótico. Algunas personas lo toman como pecados capitales. El desbordamiento en la comida, el comer innecesariamente, lo coloca la Iglesia en su sabiduría bimilenaria como uno de los 7 pecados cabeza, capitales, como de alguna manera del cual se derivan una serie de perjuicios y de problemas para la vida personal. El dominio de sí mismo, el dominio de la voluntad, el dominio de las pasiones, en primer término, está detrás de el ayuno como una práctica ascética. Una segunda afirmación o fin del ayuno, podríamos decir, es la comunión con Dios. La práctica de 2000 años de la Iglesia ha mostrado que cuando el estómago está vacío, de alguna manera el cuerpo se experimenta necesitado, contingente, y en esa necesidad corporal, en esa unidad cuerpo-espíritu, en esa realidad cuerpo-espiritual que somos todos los seres humanos, descubrimos que con el cuerpo hambriento, necesitado, el alma espiritual se percibe también necesitada, con hambre y sed de Dios. De hecho, es común encontrar en los salmos expresiones como esta: mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Una expresión en el orden, digamos, de los apetitos biológicos se traslada al mundo espiritual para indicar que esa hambre física puede volverse hambre de Dios, entiéndase, hambre del amor de Dios y hambre de la caridad a los demás hermanos. Esa comunión con Dios nos hace más abiertos a escuchar la palabra de Dios, a comprenderla mejor y a orarla muchísimo mejor. Cuando hay una situación existencial